Bueno, queridos patitos, estamos aquí con el amigo José Beloki para, dado que alguna que otra vez hacen cátedra estos de Unión del Pueblo Navarro, lo cual resulta curioso porque tienen una situación bastante dolorosa en este momento, sin el gobierno de la Diputación, sin la alcaldía de Pamplona. Bueno, pues ahí están esta buena gente en su dolor íntimo y, como dije en un vídeo, llorando por las esquinas porque no le dan el tratamiento de jefa de la oposición a quien no es sino una concejal del Ayuntamiento de Pamplona. Pero bienvenido, querido amigo. Bienvenido y bien hallado. Gracias, Juan Carlos, por invitarme a tu programa, a tus conversatorios. Pues bueno, supongo que pronto entraremos con ese decálogo, pero bueno, tampoco creo que habría que darle relativa importancia, sino más que nada, sobre todo a la cuestión, ¿no? de no sé, un poco de tiempos muy pasados, es decir, están ya negando unas realidades que yo creo que están absolutamente superadas. Juan Carlos, no sé si supongo que será por los años que llevan de oposición ya, de dura oposición, ya llevan 9 años y de cara a los 12 y a saber, ¿no? Porque la situación está cambiando demasiado como para, bueno, pues como para hacer, como para que se lo tomasen de otra manera, pero bueno, yo no estoy en las cabezas de Unión del Pueblo Navarro, Dios me libre, sino que no opino más que un poco lo que van diciendo, dejando de decir. Cada uno es libre de opinar, como siempre, o de sostener determinadas cosas. Lo que pasa es que, claro, cuando últimamente llevan una cruzada contra un término que se ha usado toda la vida y que tiene mil elementos, o sea, mil comprobaciones a nivel cultural, a nivel legal, a nivel físico, a nivel de todo lo que quieras, pues bueno, ya se convierte en una especie de ridiculez política o de ridiculez conceptual, ¿no? Yo esto me acuerdo de lo que decía Galileo, ¿no? Epur si mueve, ¿no? Que decía, y sin embargo se mueve. Yo lo más que estamos viendo con este tema es un poco lo que os comentaba, ¿no? Es decir, niegan la palabra Euskal Herria o niegan el concepto Euskal Herria en cualquier concepto, ¿no? O lo niegan partiendo de una base que es una base doctrinal que creo que la han utilizado en muchas ocasiones, que es solo es real lo que es legal, entonces bueno, estos parten de esa base de que claro, Euskal Herria no es legal, o dicen ellos que no es legal, o no tiene un reconocimiento legal, entonces pues bueno, pues a partir de ahí pues montan su castillo de arena, Juan Carlos. Sí, eso sí, bien interesante, y aunque seguro que sale en los puntos del 23 al 30, la bandera de Navarra no era legal en Navarra, del 20 al 30 del siglo XX. E incluso un concejal nacionalista, Gelchale, en Navarra, que puso la bandera de Navarra en el balcón del ayuntamiento, pues acabó desterrado. Con lo cual ahí está el asunto de qué es legal, qué no es legal. Bueno, para algunos igual la discriminación, el tema de el apartheid, la esclavitud, como fue legal en algún momento, pues sí. Estas cosas que a alguno resulta curioso. Y evidentemente no quiero decir que ninguno sea Churchill, porque no lo es, ni siquiera Esparcica, que siendo parte munícipe tenía la Icurriña detrás, y luego vamos a olvidarnos de estas cosas. Churchill fue formado políticamente en el comienzo del siglo, en el primer tercio más o menos, pero sobre todo en los años 10, 20. En aquella época el asunto social estaba un poco en mantillas. Sí, había habido asuntos como las políticas sociales de la época victoriana, Bismarck, incluso después de la Primera Guerra Mundial, debido a la solidaridad inducida de estar en la calle con la gente, y esto aumentó el presupuesto, que fue por primera vez incorporado ya estructuralmente, pero esto luego, para ir introduciéndolo en el estudio, pues seguro que lo sabes perfectamente, que una cosa es que hagas y luego la metacomprensión de ese hecho a través de la metabolización en estudios que lo interioricen al ámbito académico y al ámbito de la epistemología. Con lo cual costó bastante. Y cuando Churchill es nombrado primer ministro en una época de guerra, luego cuando tuvo que enfrentarse a unas elecciones en el 45, social y económicamente el Churchill que había era el de 20 años atrás.
estaba desfasado con la sociedad. La sociedad había avanzado y Churchill se había quedado en otra época. Por eso perdió. Y UPN corre el riesgo de que le pase eso. Que la UPN que se presente en 2027 sea una UPN de 2007. Yo incluso diría antes, ¿no? De todas maneras, un poco... sí, la verdad que no se han adaptado todavía, no, fíjate que ha pasado ya unos cuantos años, desde 2015, y ya la sociedad navarra ya antes, en los años anteriores, ya daba muestra de un cambio, de un cambio de paradigma, y sin embargo siguen con los mismos, no te voy a decir con los mismos mantras, sí, con los mismos mantras y con las mismas estructuras. De todas maneras, yo veo cuál es la estructura de UPN, o sea, perdón, la estructura no, cuál es la estrategia de UPN, o por lo menos lo que se puede intuir, ¿no? Desde el año 2015 hacia aquí. Desde el año 2015 hacia aquí no se les ha quitado la palabra de Euskal Herria Bildu de la boca. O sea, dicen cualquier cosa, Bildu, contigo. Porque en el fondo lo que les interesa es la falta de alternancia a UPN, o nosotros o nadie. Es decir, al final UPN necesita en su otro lado, y yo creo que también en el otro lado, también lo que pasa es que de momento están siendo más listos, están buscando esa dicotomía o esa polaridad entre lo que es una izquierda abertzale y lo que es una derecha española. Esa es un poco la estrategia, por eso están continuamente con Bildu todo el santo día en la boca, lo llevan haciendo desde 2015. Y por eso en esa estrategia cualquier punto, cualquier estrategia o cualquier acompañamiento o cualquier, vamos a decirlo así, con el cauce central de la sociedad, que ahí estamos hay otros partidos, otras opciones políticas, no les interesa, porque quieren ir a ese fondo. ¿Y cuál es el problema de esa estrategia a largo plazo? ¿Cuál es el problema que le veo yo, que luego me equivoco? Que a españoles siempre les va a ganar el Partido Popular. Entonces me parece que es una estrategia completa y absolutamente arriesgada. Y luego las pocas personas que han intentado cambiar el rumbo, pues evidentemente las han fusilado al amanecer políticamente, entiéndeseme, y las han dejado de lado. Y sin embargo con posiciones más claras, o por lo menos sí que entendiendo este cambio de la posición. Y entonces se enrocan en discusiones absurdas. Ahora la izquierda abertzale dice Euskal Herria, pues ahora hay que vamos, cuando ha habido, porque no nos tengamos que ir a los años 30, si es que en los años 90 el Departamento de Educación de Unión del Pueblo Navarra hablaba de Euskal Herria en educación, y tengo documentos por ahí, ya sabéis que me gusta tener este tipo de cosas. Y luego cuando hablábamos de lo que es legal o de lo que no es legal o que lo deja de ser legal, cuando tienes estas conversaciones, ¿no? Un poco que son sui generis, cuando me enseñas documentos del siglo XVI o del siglo XVII, o lo que decía el diario Navarra a principios del siglo XX, o lo que decían ellos mismos, o como no, que claro, yo ya un poco, ¿qué dirán todos los carlistas cuando escuchan a UPN decir que Euskal Herria no existe? Yo me imagino que se tirarán del río, al río. De hecho, con un poco de, bueno, o sea, con un poco de cogí en redes sociales y cité a uno de la comunión tradicionalista carlista, Garisuey, comunión tradicionalista carlista, poco sospechoso de cualquier cosa, Juan Carlos, poco sospechoso, y le dije, explícanos tú qué es Euskal Herria, porque a mí no me creen estos señores de UPN, y a este señor pues se lo tuvo que explicar. Luego, por supuesto, salió con sus cosas, como tiene que ser lógico, pero explicó lo que era. Entonces, llegado a ese punto, al final, en el que solo lo legal existe, pues al final ya debatiendo ya hasta ese límite con gente de Unión del Pueblo Navarro, además con parlamentarios. Yo les ponía un ejemplo, ¿no? que es el de la propio Estatuto de Gernika. Es decir, léanse ustedes el artículo número 1. El artículo número 1 donde viene que el pueblo vasco Euskal Herria, tatán. Dice, y esto es una ley orgánica aprobada por el Congreso del Estado, por el Congreso Español. ¿Tampoco existe esto? Entonces, claro, ya ante la evidencia de que ya sea a nivel cultural, a nivel geográfico, a nivel, yo qué sé, el que quieras ponerlo, incluso hasta a nivel legal, ese concepto aparece, que sí que es cierto que puede tener diferentes interpretaciones. Claro, cuando ves el absurdo de que no, vamos a meter en tribunales porque el ayuntamiento de Atarrabia tiene puesto Euskal Herria en su frontón y le obligan a borrarlo.
Y dices, ostras, yo creo que es eso, o como en su día, si ha sido alguna vez o por la 15 de Donostia a Iruña, en la A15 estaban, pues eso, Euskal Herria, y aparecían los 6 escudicos, y el tribunal lo quitó. O ya yéndonos a los años 80, como el cuarto cuartel de gobierno vasco obligaron a quitar las cadenas. Bueno, todo esto viene de una visión muy, vamos a decir, cicatera de lo que es Navarra, o de esa versión oficial, de lo que decía, esa versión legal, que es la única versión que existe en Navarra. Y entonces, bueno, con esa obsesión están, y con esa obsesión llevan 9 años en la oposición. Yo creo que se lo tienen que hacer mirar. Yo creo que se tienen que hacer una reflexión muy profunda sobre estas cuestiones. Y aquí hilo un poco con ese decálogo que hablábamos antes, que no es que sí sea como decías, algo como si fuese lo hubiese escrito Winston Churchill, pero sí que es, bueno, pues otros síntomas más de lo perdidos que están, Juan Carlos. Y que en efecto parece que es gratis decir según qué cosas. Lo hemos visto con el asunto de Nico Williams, en el que prácticamente la directiva del Atleti, pues en connivencia con ETA, le ha secuestrado y le ha obligado a hacer según qué cosas, y aquí nadie dice nada. Bueno, el Barcelona parece que está presionando y puede hacerlo, y otros no tenemos que decir nada, y prácticamente tenemos que hacerle la maleta a Nico Williams y decirle: bon voyage, Barcelona, estate bien, y toma chistorra y todo lo bonito que puede ser. No, por favor, tampoco podemos entender el hecho de que parezca que el tema de Euskal Herria en el Estatuto Vasco, parece que un día Garaikoetxea se fue a Moncloa, emborrachó al señor presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y Adolfo Suárez, ahí todo medio tajado, dijo: venga, firmo esto, porque es un colega, estás aquí en el momento más complicado de mi vida, aquí haciendo la transición, venga, te firmo lo que sea. Pareciera que se puede llegar a insinuar este tipo de cosas y cuelan. Y cuelan en redes sociales, cuelan en medios afines, y por eso, como son recurrentes, por eso me parecía interesante hincarle el diente a estos punticos, porque seguro que salen una y otra vez, a pesar de que pienses, bueno, vamos a decirlo ya de una vez y ya se enterarán. Bueno, alguno igual sí, ellos no. Ellos van a ser como el teflón, impermeables. Sí, bueno, no sé si quieres ir a empezar, pero sí. Vaya. El primero de ellos era... lo cual está bien, porque luego está Ayuso diciendo de que Navarra nunca existió. ¡Hala, venga! Es que yo creo que hay que poner en contexto. Es que el primero es eso: Navarra es una comunidad política con identidad propia desde hace más de un milenio. Y Ayuso es la primera que dice: no. Navarra pero yo creo que antes de hablar de esto, hay que tener en cuenta una cosa. Claro, esto surge a raíz de la bronca de la barbaridad que dice Ayuso, que no tiene por dónde sostenerse, y estos, de la manera que sea, pues intentan lo de siempre. Le atizo a Ayuso, pero le voy a atizar como siempre a mi enemigo de toda la vida. Cuando dices tú, perdona, que es que de verdad que en esto estamos todos a una, déjanos en paz por una vez en vuestra vida. Céntrate en quien realmente ha laminado el autogobierno de Navarra desde hace eones, no en tu, y aquí está también un poco la falta de visión, en tu único posible estratega, con tu único posible aliado o estrategia. ¿Qué te queda ahora? Porque el resto no lo son. Entonces, bueno, yendo a estos puntos... ¿Qué es eso? Que la respuesta... Ayuso dijo una tontería mirando a Navarra, ahí mirándose a todos los navarros, diciendo: no sois nada. Y los de UPN mirando a Bilbao, diciendo: Ayuso, cállate. Eso es, ¿no? Dice, claro, me hace gracia que eso, como lo titula, ¿no? Que todo dirigente nacional, 10 hitos, como dice, 10 hitos, el ABC de la historia de Navarra, que todo dirigente nacional del PP y del PSOE y todo nacionalista vasco debería saber. Digo, bueno, analizándolo un poco los 5 primeros, dirías tú, bueno, pues hombre, salvo alguna cuestión, tú ten en cuenta que aquí, fíjate tú cuando han cambiado las cosas, que ya asumen cosas como que Navarra fue independiente, que Navarra se fue conquistado, porque no te creas tú que esto no es un mérito
que lo reconozcan ya, porque claro, es un hecho histórico la conquista de Navarra en Sí, 1512. para eso iremos uno a uno, que seguro que será más interesante. Vamos uno a uno. Dice, Navarra es una comunidad política con identidad propia desde hace más de un milenio. Correcto. Efectivamente, sí. Es cierto. Más de un milenio, sí. Seguramente, no sé, yo creo que, no sé, ya las cuentas que me hago, no sé, a ver, desde el 800, ¿cuál era? El 824 hasta el 1841. Eso sería la segunda batalla de Orreaga. Sí, eso es más o menos. Desde el 800 y pico, que es cuando ya se constituye en reino. Primero reino de Pamplona y luego reino de Navarra, que luego va abarcando, como bien sabéis, una extensión bastante mayor. Y de hecho fue gracioso en este tema porque el alcalde de Tudela, también de Unión del Pueblo Navarro y vicepresidente de Unión del Pueblo Navarro, colgó un comentario parecido y luego pone un mapa donde, pues eso, hasta donde llegaba el reino de Navarra, que prácticamente abarcaba lo que es la Euskal Herria de hoy. Entonces decías tú, no sé, yo creo que, en fin, no sé ya ni cómo tomármelo. Pero sí es cierto, el punto 1 estoy de acuerdo y el punto 2 efectivamente, el reino independiente por lo menos reconocen que fue gobernado por diversidad dinastías hasta su conquista por Castilla. Yo aquí puedo discrepar, yo creo que ya se podía entender por España en 1512, pero bueno, no entremos en ese detalle. Sí, lo pero que dice exactamente es reino independiente. Navarra fue un reino independiente que hunde sus raíces en el siglo VIII, que casa con el 824, segunda batalla de Orreaga, y la construcción con Íñigo Arista, la foralidad, muchos elementos bien interesantes. Primero conocido como de Pamplona, luego desde 1162 de Navarra, y que fue gobernado por diversas dinastías hasta su conquista por Castilla en 1512. Es un elemento bien interesante. La mención a Castilla, en tanto en cuanto en aquel momento no era imprescindible el hecho de que se reunificaran para algunos diríamos uniones casuales, temporales, pudieran irse alargando o no alargando. Porque algunos piensan en el tema de la reunificación hablando de los visigodos, el Imperio Romano, e hilando historias que saltan por los aires pensando de que Castilla y Portugal tenían más visos de una unión dinástica que Aragón y Castilla. Por eso es interesante decir Castilla. De hecho, o sea, cuando los reyes católicos todavía están peleando por el trono de Castilla con Juana, la mal llamada la Beltraneja, hay una batalla, que es la batalla de Toro, que está enfrentándose el poder Castilla, que está dividida porque está en guerra civil, y por un lado una parte, Portugal apoya una parte de Castilla, y Aragón evidentemente apoya que si hubiese ganado esa batalla, hubiese ganado las tropas de Castilla y las de Portugal, la historia no sería como la conocemos hoy, y los reyes católicos. Pero bueno, más allá de entrar en todas estas cuestiones, porque hay tal cantidad en historia y sobre todo en esa época de elementos que solo la fortuna pudo cambiar, ¿no? Sobre todo con hijos, ¿no? Porque también hubo muchos hijos por ahí que si hubiese heredado, si hubiesen vivido, pues hubiesen cambiado todo el panorama. Pero bueno, más allá de todo eso, sí que yo lo único que tengo que decir de este punto 2 es que aquí cuando el duque de Alba entra y toma Pamplona, la toma como capitán general de los ejércitos de España. Entonces yo creo que esto es un tema también que es como para debatirlo, pero bueno, el punto 2 puede tener su aquel, ¿no? El punto 3, ¿lo comentas o sí, vamos a pone Reino Unido al de Castilla, lo cual resulta curioso eso de Reino Unido. Tras la conquista desde 1515, Navarra se incorporó a la corona de Castilla, pero ya no como reino independiente, sino como un reino separado. Los reyes son reyes de Castilla y de Navarra. Conservó sus instituciones y su derecho propio. Seguro que parte por parte hay cosas bastante discrepantes. Bueno, yo creo que aquí haces un contorsionismo para no decir las cosas como son. Es decir, tras la conquista, correcto, 1515 Navarra se incorpora a la corona de Castilla. ¿Pero cómo se incorpora? La incorporan porque lo llevan a las Cortes de Castilla e incorporan al reino sin ningún navarro en aquel que lo validase. O sea, un atropello como una casa de grande, o sea, es decir, una anexión fruto de una conquista, con lo cual, en fin,
Eso no lo dicen, porque claro, ¿cómo lo van a decir? Que hay poco espacio. Luego dice, bueno, los reyes son reyes de Castilla y de Navarra. No, los reyes de Castilla y los reyes de Aragón. Y los reyes de... Y sí que es cierto que en el ordinal, los reyes que tienen un ordinal diferente. Creo recordar, por decir el último, pues Navarra conservaba su ordinal, es decir, Felipe II era Felipe II de España, o de Castilla y Aragón, o Felipe II de España, y era, creo recordar, tercero o cuarto de Navarra, ahora mismo no me acuerdo. Cierto es que conserva sus instituciones y su derecho propio hasta 1841, pero cierto es también que tiene, hasta entonces y durante esa época, tienen no pocos contrafueros y tal. Y luego hay una cosa que parece que no importa. Y a mí me parece vital, a mí me parece importante para entender todo esto. Es decir, mira, lo primero, Navarra no está sola durante toda la época de la conquista. Está el Bearn, que es tan independiente y forma parte de la estructura del reino de Navarra, de la estructura de los reyes, ¿no? No forma parte de Navarra, pero sí de sus reyes, y son dos territorios independientes que estaban formando un ente alrededor de, bueno, en esa parte del Pirineo. Esto es importante, es decir, no solo está Navarra, sino está también esta parte al norte de los Pirineos, que es independiente también de Francia. Esto es una. Dos, Navarra, al perder su independencia, sí conserva sus instituciones y su derecho propio, pero pierde su posición en el tablero europeo. Pierde su posición en su tablero europeo, como muy bien queda reflejado allá por el 1524, hablo de memoria, que un papa borra a Navarra de las naciones europeas o las naciones de la cristiandad. Es decir, Navarra pasa de tener, por ejemplo, Pamplona, a ser la capital de un estado ya moderno, porque ya comenzaba a ser moderno, pasa a ser la capital de un estado a ser una plaza fuerte entre dos potencias que están en continua guerra. Es decir, pasa de ser una metrópoli a ser un puesto fronterizo. Tan es así que hasta el siglo XX, o sea, hasta hace 100 años, no le dejaron a Pamplona quitar las murallas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso ha tenido un impacto. Tu pérdida de identidad a nivel internacional más esa capacidad absolutamente brutal. Y eso, bueno, eso no se dice. Pero es cierto, conservó sus instituciones y su derecho propio hasta 1841, que ahí es donde vamos al punto 4, ¿no? Sí, pero antes del punto 4 es un elemento bien interesante que hermana Pamplona, Barcelona, tener un fuerte que no está mirando hacia afuera, sino está mirando hacia adentro. Está mirando hacia adentro, correcto. Es que es así, y es que además así el propio ingeniero que construye la ciudadela, que ahora es una maravilla pasear por ahí, pero claro, el ingeniero que lo construye, que son 5 puntas, 2 están apuntando a la propia ciudad, y él decía que había un recuerdo todavía muy vívido del rey natural. Fíjate, o sea, y esto lo dice pues unos 50 años después de la conquista, y aún habla ese constructor de que el rey natural no era Felipe II ni era su padre Carlos V, no, era la casa de la Brita, Felipe II, sí. Y que efectivamente olvida interesadamente no solamente el intento de reconquista de 1512, de 1516, de 1521, las mentiras que se han contado en San Bernabé, en Logroño, hemos luchado contra los franceses, bueno, habría algún francés, y algún problema estratégico y táctico respecto de, en vez de hacer las batallas en la propia Navarra como se considera hoy comunidad foral, decir, venga, vamos para Logroño a ver si hacemos según qué cosas, según la dirigencia militar del momento, y eso podría ser criticable, de si tendría que hacerse esa batalla de 1521 en Logroño, o una defensa más cerca de Noailles, no en el tema de Hondarribía. Esos son elementos tácticos que a los que les gusta el tema militar pues se puede hablar y debatir, pero que evidentemente está eso, y que en un conversatorio con Xavier y Lujo tenemos precisamente, hablando en principio del ámbito contextual de lo que luego será la gamazada, que los reyes de Navarra estaban establecidos en el ámbito de España y de Francia, y como se dice aquí respecto de que eran reyes de Castilla y de Navarra, o de España y de Navarra, hay tumbas en Francia que dice que eran reyes de Francia y de Navarra, con lo cual a alguien le volaría la cabeza plantearse esto. Sí, porque claro, al terminar la guerra hay que decir una cosa, al terminar la guerra entre 1500, porque la guerra no acaba en 1512, dura hasta casi 1530, Navarra queda partida, y la parte norte, la parte que hoy es lo que se conoce la Baja Navarra, y
cuya capital es Don Iván Egarasi, San Juan de Piedepuerto. Ahora con un alcalde del PNV. Con un alcalde del PNV, efectivamente. Tiene en su ayuntamiento las cadenas y tiene vidrieras y por todos los lados se respira Navarra ahí, ¿no? Entonces, yo ahí siempre suelo decir, ¿no? Cuando hablan de sí, es que Navarra es ser doblemente español o alguna cosa así que suelen decir, ¿no? Y yo les suelo decir, perdona, un tío de San Juan de Piedepuerto es español. Entonces, claro, ya generalmente se les funden los pulomos con estas cosas. Pero bueno, hay que decir que eso, que con esa partida, que claro, luego lo que son las cosas de la historia, Enrique el Sangüesino, que claro, que lo tratan de extranjero cuando el tío nació en Sangüesa, que eso es súper gracioso también. Vamos al siguiente hito, en el cual, claro, pasan varios años y el nieto de este Enrique acaba siendo rey de Francia, pero primero es rey de Navarra y luego acaba siendo rey de Francia, y por eso hasta la Revolución Francesa todos los reyes de Navarra, que son borbones, por cierto, son borbones, se nombran rey de Francia y de Navarra. Y si tú vas a Pau, por ejemplo, en el castillo de Pau, donde nació el primer Borbón, que es rey de Navarra y de Francia, Enrique IV, tercero de Navarra, verás muchos tapices con los dos escudos, con el escudo de Navarra y con el escudo de Francia, con la flor de lis. Todas estas cosas, pues bueno, en fin, no es como para hacer un decálogo de esta forma, pero sí por lo menos para hablar de otras cositas, sí, ¿no? pero sí, es eso, no encajan en el tapiz que hacen esta gente, en el que el punto número 4 habla de provincia foral, el cual casa muy mal con una visión realista de lo que fue 1841, pero bueno, lo tratan de colar, con el centralismo liberal, y tras la primera guerra carlista llega la ley paccionada de 1841, con la que Navarra perdía la condición de reino y se integraba en la unidad constitucional, salvaguardando los fueros, competencias y régimen fiscal propio a través del convenio económico. Y aquí yo traería a colación un libro que espero tener a los autores en algún momento, como es este de Contra la Revolución Francesa. Un libro bien interesante para entender no solamente lo que a algunos les interesa. Vamos a explicar 1841 como si no hubiera nada inmediatamente anterior, como si fuera el primer año del siglo XIX, y no hay Revolución Francesa, ni consecuencias, ni nada. No, el antiguo régimen fue acusado de muchas cosas por el interés de poner en frontispicio todo lo que hay de nuevo en la Revolución Francesa, pero eso destruyó a Navarra. Primero en el ámbito francés y después en el ámbito del Estado español. Quiero recordarte este otro libro, sí, que seguramente lo tendrás por ahí también. Sí, lo tengo por ahí arriba. Por ahí. Donde abordo, en Navarra, porque no es un estado, que ya tiene 6 añicos ya, abordo esta cuestión, de acuerdo, de todo lo que es el proceso de lo que se mal llama la ley paccionada, que no tiene nada de pacto, ¿no? Entonces, claro, este punto se condensa todo lo que es el cuento, el cuento y más que el cuento, la fachada de cartón piedra que es el regionalismo navarro con este respecto. Y si no te importa, lo desgrano. Sí. Es decir, dice, contra el centralismo liberal y tras la primera guerra carlista, contra esto no tengo nada que decir porque es cierto, desde la Pepa en 1812 que se va por una soberanía única, y eso choca evidentemente con otras soberanías que había en el Estado. Otra cosa es que podríamos decir que de liberal auténtico no tiene nada, sino que fue un franquiciado que se compraron la franquicia en el Estado español, porque en Inglaterra, como seguro que bien sabes, el liberalismo se opone a la monarquía, se opone al centralismo, se opone al autoritarismo, se opone a esta situación de concentración de poderes, y en España fue una infanta la que compró la franquicia, con lo cual ahí ya desde entrada dices, no, esto no. Pero bueno, más allá de entrar a todas estas cuestiones, vamos a la primera guerra carlista. Dice, y tras la primera guerra carlista llega la ley paccionada, o sea, como si fuese una condición meteorológica, ¿vale? O si fuese un elemento meteorológico. Y claro, como es un elemento meteorológico, Navarra pierde la condición de reino. Vamos a ver. O sea, tú puedes perder las llaves, tú puedes perder la cartera, bueno, en este caso, más que... Pero eso no es lo que ocurrió. O sea,
Lo que ocurre es una derogación de todas las instituciones navarras, de todas las instituciones, también del resto del país, porque pierdes una guerra. Es decir, no es una ley paccionada. Primero, ¿por qué no es una ley paccionada? Porque para que haya un pacto tiene que haber dos personas o dos conceptos en igualdad de condiciones. Y en este caso era el Gobierno de Madrid y el Gobierno de la Diputación de Navarra liberal, que había sido elegida por el Gobierno de Madrid. En unas elecciones que no habían sido elecciones porque estábamos con el país ardiendo por el conflicto bélico, por lo tanto solo habían votado los 4 que estarían en Pamplona, que eran todos adeptos al régimen porque claro, Pamplona estaba tomada por los liberales, vamos a decirlo. Por lo tanto, no son en pie de igualdad. Segundo, la Diputación no tenía la legitimidad para hacer ese pacto o ese acuerdo. Y tercero, no tenía la libertad para decir que no. Con lo cual, no se puede considerar un pacto lo de 1841, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Entonces, claro, no es que pierda la condición de reino, que eso al final, claro, cuando se dice, no, es que Navarra fue, y esto lo digo por también muchos de los nuestros que lo dicen, Navarra fue un estado medieval. O sea, fue un reino medieval, no fue un estado. Perdona, Navarra tuvo estado hasta 1841. Las fórmulas que fueran, porque había que, evidentemente en ese momento, las últimas cortes, que son unas cortes estamentales de 1828, evidentemente, como en cualquier otro sitio, habrían evolucionado unas cortes de carácter popular. Sí, es que se ha interiorizado de una manera precisamente revolucionaria de la Revolución Francesa, con la propaganda de la Tercera República Francesa acerca de lo que no podían hacer, que era decir, surgimos como un Estado después de la derrota franco-prusiana. ¿Cómo vas a construir una narrativa diciendo es que hemos perdido una guerra y a partir de ahí construimos el Estado nuevo? Que es precisamente lo que podrían haber hecho, de haberle dejado tiempo Vichy. La historia rima. Guerra franco-prusiana, luego Vichy. ¿Qué es lo que pasa precisamente con este asunto? El nuevo esquema de Navarra surge de una derrota militar. Hay que vestirlo. El santo tiene que vestirse de otra manera. Claro. Tú ten en cuenta que el Estado moderno, o sea, el que es desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, se aplica en todos los sitios y Navarra no es una excepción, que tiene hasta la categoría de reino. Y que evidentemente decir todo lo medieval es malo, es decir que en 1000 años todo satanismo, oscuridad... Juan Carlos, alguien me va a decir insensato. Que en 1841 Navarra es un estado medieval o es un reino medieval. ¿Alguien me lo va a decir? Es que yo añado el hecho de que denigrar lo medieval es precisamente el adjetivo que se utiliza para tratar de dar una carga negativa al hecho de, bueno, era un reino, pero como decir que era un reino es positivo, pues le añadimos lo de medieval para que parezca que es malo. Y dices tú, ya, pero si tú sabes que como reino aguantó hasta 1841 y encima hasta 1841 no de nombre, sino con todos los elementos, es decir, acuñaba moneda propia. Todos los tribunales, como ocurría, fenecían en Navarra. No había un tribunal supremo ni un tribunal constitucional. Estaba el pase foral. Teníamos las aduanas que las poníamos nosotros. Es decir, tienes todos los elementos que conforman un Estado. Y tienes el nombre que conforma un Estado. Entonces, a mí que no me vengan ninguno, porque esto también lo he oído gente cercana. No, es que Navarra fue un reino medieval. No, señor. Acaba como Estado moderno en 1841, cuando hacen tabula rasa. ¿De acuerdo? Y entonces, este tema es la clave. Es lo que me motivó a escribir el libro hace 6 años, que esa es la clave. Porque, claro, efectivamente, en una guerra del siglo XVI, ahí es donde se pierde la independencia y puede generar. Que ahí es donde vamos también a las lógicas de enfrentamiento que también está alimentando la izquierda abertzale con el tema de la historia de Navarra en ese sentido. ¿De acuerdo? Para mí la historia es para aprender, no para confrontar. Entonces, bueno, y por eso es importante también aprender lo que ocurrió en el siglo XIX. Pero más allá de todo esto, yendo a lo que ha escrito ese punto 4, bueno, pues ya hemos dicho que pierde la condición como quien pierde las llaves y desde luego no salvaguarda fueros y competencias y régimen, fueros y competencias porque pierde casi todo lo relevante. Lo que aguarda, y no es moco de pavo tampoco, es seguir teniendo la institución propia de la hacienda propia, el régimen fiscal propio, a través de un convenio que es de 1841.
Entonces, es cierto, tú sigues manteniendo la principal estructura de un Estado independiente, que es la Hacienda, es decir, recaudar la pasta, y eso es así, y eso se ha mantenido. Lo que pasa es que primero fue de una manera, no, con que paguéis X dinero al año, vale, que era una cuota fija, y luego conforme llega el concierto en 1876, después de la Tercera Guerra Carlista, se hace ese concierto, un nuevo concierto, y aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid para aplicar esa misma fórmula a Navarra en el convenio de Tejada-Valdosera de 1877. Sí. Y a partir de entonces, la metodología de concierto y el convenio se van a ir copiando lo que es técnicamente, aunque tienen un origen diferente, pero se van a ir copiando la metodología hasta nuestros días, ¿de acuerdo? Lo que Pedro Luis Ugarte dice, habla de hermanos gemelos univitelinos. Sí, correcto. Y que evidentemente cuando en 1841 y luego en 1878, a un lado y a otro de la Sierra de Aralar, tenemos la circunstancia de que llegan ejércitos extranjeros de ocupación, no tienen idea de los contribuyentes que hay. No tienen información, no tienen administración, no tienen nada, con lo cual, por utilidad, por pragmatismo, si se quiere, tienen que dejar a alguien del país ocuparse de la extracción de recursos. Y luego que sea esta persona la que nos dé un poco al estilo pirata. Sí. Y ese sistema, pues al final cobró vida, tanto a un lado como al otro de la Sierra de Aralar, y al final tanto el convenio como el concierto acabaron teniendo una vida distinta de la que preveyeron aquellos que dijeron, bueno, y una metodología que te digo que es muy similar, porque se han ido a lo largo de los años, desde 1876 hasta la actualidad, se han ido copiando unos a otros. La última, pues evidentemente el convenio tuvo mucho reflejo del concierto de Pedro Luis. Sí que hay un tema que es diferente y es una chorrada, pero no lo es. Es decir, así como la comunidad autónoma se tiene que pasar por la ley de cupo, en Navarra lo que sería el cupo, que se llama aportación, eso va de manera directa, no tiene que pasar por las Cortes, lo cual también es un elemento importante. Sí, sí, antes de ir al número 5, que es justamente por esta época, en 1980, transición y todo esto, cuando se firmó en enero del 81 el tema del concierto de Pedro Luis, el ministro García Lloveros dijo, bueno, ya que hemos firmado esto, les dijo a las huestes españolas que estaban ahí en el Ministerio de Hacienda, bueno, ya estáis preparados para cuando vengan los navarros. Bueno, tardaron un poquito más en llegar a Navarra, la renovación fue en 1990, ya estaba Solchaga por ahí, pero fue la plantilla, la misma plantilla del 80, donde pone Navarra y ya está. Metodológicamente no creo que tenga mucho. Sí, con algún experto técnico te sacará más historias, pero ya está ahí. Sí, pone 5, comunidad foral. 5. La Constitución de 1978 ampara y respeta el régimen foral, lo cual resulta interesante profundizar en quién hizo qué, la disposición adicional primera. Es que eso es lo que te iba a comentar. Y queda actualizado con el nuevo pacto con el Estado, que supone el mejoramiento del fuero, que sería la segunda parte respecto de 1982. Varias cosas. Pero primero, la Constitución ampara y respeta los derechos de los territorios forales. O sea, el de Araba, el de Guipúzcoa, el de Vizcaya y el de Navarra. Aquí están siendo un poco falsos, o sea, están... no dice la disposición adicional primera de la Constitución, así lo nombra a todos los territorios forales. Entonces, eso es una, que claro, lo omite porque no le gusta a UPN. Porque a UPN lo que menos le gusta es precisamente la hermandad foral. Es decir, que realmente esa cuestión de derechos, que aquí está tan arraigada, el tema del foro, el tema del derecho propio, y que creo que en la comunidad autónoma no tanto, aunque debiera. Yo, cuando se comenzó en su día aquello de la nación foral, me parecía un elemento nuclear a la hora de vehiculizar unas determinadas relaciones, ¿no? Pero más allá de esta pequeña reflexión, es decir, aquí en esta primera parte viene a omitir esto, y luego dice que queda actualizado con un nuevo pacto. No es verdad, no es un pacto, porque un pacto se hace entre iguales, y esto no se ha hecho entre iguales. Es que antes del mejoramiento,
quería incidir en este elemento bien interesante como es el tema de la negociación constitucional, en tanto en cuanto la disposición adicional primera de la que depende luego la realidad autonómica o foral, porque he escuchado a Gallardón siendo ministro yendo a Pamplona hablar de comunidad autónoma en Navarra y nadie salió a contradecirle, pero si alguien de la comunidad autónoma dice nuestros hermanos de la comunidad autónoma vecina, ahí bueno, sí saldrían. Pues evidentemente hay que tener la memoria suficiente para recordar quién negoció la disposición adicional primera de la Constitución, que fue el PNV, y quién se opuso, pues UCD, Alianza Popular, el Partido Socialista. No es así. En el trámite. Luego hubo matizaciones. Sí, luego hubo negociaciones, luego hubo concreciones, textos que van y que vienen. Con lo cual, esto surge de un acuerdo, además es muy interesante, ¿no?, entre Herrero de Miñón y el PNV, y es interesante ¿por qué? Porque ellos habían hecho lo del famoso pacto con la Corona e íbamos a una reintegración foral plena en ese acuerdo. Herrero de Miñón estaba encantado con ese acuerdo diciendo, joder, oye, a mí me da igual si admitís el pacto con la Corona y vosotros que está enlazado con la disposición derogatoria segunda. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya entran por medio pues otros elementos como pueden ser Jaime Ignacio del Burgo, que acaba imponiendo otras tesis. Y que acaba Jaime Ignacio del Burgo obligando a poner explícitamente la disposición transitoria cuarta. Sí, claro. Porque iba a ser automático y en vez de ser automático establece la idea a través de la disposición transitoria cuarta. Ahora será otra interpretación, tanto a una cosa como a la otra. Bueno, ahora mismo, esto es lo que ocurrió en esa época. Por cierto, en esa primera, la UCD hace caso a Del Burgo, y digo esto resumiendo mucho, y se manda al Congreso con esa interpretación que es la que al final quedó. Después va al Senado, que ahí se cambia la tostada y el PSOE de Peces Barba acepta la reintegración foral plena, que se aprueba. Y luego cuando vuelve a Congreso, una vez más, se maniobra y vuelve otra vez a la redacción actual. Pero yo lo que voy es con estos datos, ¿no? Estos conceptos que se manejan, nuevo pacto, no es pacto. Y esto hasta los propios constituyentes reconocían que no era un pacto porque el pacto se hace entre iguales. Era un acuerdo, importante sí, pero no pacto. Aquí los únicos que han llamado pacto y paccionado a este tema han sido una parte muy concreta de la política navarra. Porque ni en Madrid se ha considerado jamás un pacto, porque como siempre los pactos se hacen entre iguales, y aquí hay hemeroteca desde la gamazada, tenemos hemeroteca. Y que la LORAFNA se llama ley orgánica, como el resto de los estatutos. Como el resto de los estatutos, una ley orgánica de reintegración del fuero, ¿vale? Muy bien. Lo cual, por otro lado, también quiero decir que lo que ocurre en la transición no es moco de pavo, y yo no miro la transición muchas veces como se suele mirar desde otros puntos de vista, de si el régimen del 78, un régimen que hay que derogar, tal, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de que lo que vayamos a decir las nuevas generaciones, yo no miro la transición de una manera tan negativa, porque de cara al autogobierno se consiguieron recuperar cosas que se llevaba pidiendo desde hacía siglo y pico. Es decir, Navarra pierde, por ejemplo, su parlamento en 1800 y pico, 1841, y lo recupera en 1978. Vale que no con las atribuciones que a mí me gustarían y que tenían en esa época, que eran constituyentes, pero, oye, se recupera parte de la institución, que no había esa institucionalidad, y lo mismo hizo. Eso es una pelea que eso hay que poner en valor también y recordárselo a quienes ahora, pues se han subido al carro y no sé si yo, tirando de un adanismo, parece que hasta que han llegado aquí no se había movido nada, y gracias a esto, pues durante 40 años se ha recuperado una institución. Las instituciones forales en todo el país, perdón, al sur del país. Luego, sí que es cierto que nosotros también lo tenemos que mirar. El nacionalismo vasco tiene que hacer una profunda reflexión de dónde está, cuál es su fuerza en determinadas partes del país, y a ver cómo nos adaptamos al siglo XXI y todo lo que está viniendo. Y esa reflexión también la tenemos que hacer nosotros en casa. Esa es otra, Pero bueno, siguiendo con nuestros queridos, vamos a la parte 6, 7, 8, que es la más chiripitifláutica.
que Sí, sin necesidad de que tengas que responderlo para quedar yo peor que tú y que la gente tenga una peor opinión mía ante lo que puedas tener tú. A día de hoy, el agujero negro, si el nacionalismo vasco y desde Sabineche tiene un agujero negro, se llama Guipúzcoa y no Navarra, a pesar de que sea problemático el asunto en Navarra o en Álava o incluso en Vizcaya. Pero bueno, el punto número 6. Navarra... Navarra nunca ha formado parte de una entidad política junto con el País Vasco. Léelo todo de seguida y luego nos reímos. Euskal Herria, esta gente se ve que no han cantado en público el himno de Oriamendi en euskera, o si lo han hecho se les ha olvidado. Sigue. Euskal Herria es una invención del nacionalismo vasco, ya que Navarra nunca se ha integrado en una comunidad jurídico-política ligada al País Vasco. Nuestras fronteras evolucionaron a lo largo de los siglos, abarcando incluso una gran extensión hacia Astorga, con Sancho el Mayor y siempre como reino de Pamplona o de Navarra. De hecho, las actuales Álava, Guipúzcoa y Vizcaya formaron parte de Castilla en 1512 y Sabino Arana... ¿Cómo les gusta Sabino Arana? Casi pareciera que están enamorados, más que nosotros, no sé. Creador del nacionalismo vasco, nace en el siglo XIX, bueno, concretamente en 1865. Podrían haber puesto incluso... ¿Te das cuenta este punto 6 que no da pie con bola? Dice que Navarra no ha formado parte nunca con una entidad política con el País Vasco y a continuación te dice, y es que el reino de Navarra abarcó todos los territorios que son Euskal Herria, dices tú. Es que el que ha escrito esto, o sea, denota una falta de todo. O sea, lo primero, yo por eso cuando yo leí es cuando me acordé de este hombre de la comunidad tradicionalista carlista, diciéndole, o sea, yo le digo a este de la Gary Swain, que Euskal Herria es un enemigo del nacionalismo vasco y a este de la CTC igual le da por buscar el trabuco del tatarabuelo ir a que aprendan un poco historia del país, por el amor de Dios. ¿Cómo puede tiene un museo del carlismo el muchacho? ¿Cómo puede alguien decir que Euskal Herria es un concepto y una invención del nacionalismo vasco? Pero qué indigente cultural puede decir semejante barbaridad. Pues porque parece que Sabino Arana es atemporal y se movió al siglo XVI y escribió Oguero en vez de Asular, lo escribió Sabino Arana. Eso es, Asular del siglo XVI era Sabino Arana. Sabino Arana, está claro, Sabino Arana le dice, es que de verdad. O sea, y esto entronca un poco, este punto entronca un poco en lo que te he comentado al principio, del conversatorio, es decir, joder, o sea, hay tantísimas, es que es lo que dices tú, has escuchado a Lorea Mendy, has leído a Sular, has leído el propio de Navarra en los principios del siglo XX, te has leído a ti, te has leído a incluso en los años 90, de 1990, lo que ponía el Departamento de Educación. O podría ir, aunque me tendría que levantar, pero tengo ahí un libro de las actas de las reuniones de las diputaciones forales. O las actas de las diputaciones, de cuando se formó el estudio la Sociedad de Estudios Vascos, o cuando hicieron el estatuto de Estella, por el amor de Dios, que estaban los abuelos de todos estos firmando. Que es que en el siglo XIX a esas reuniones de las diputaciones forales se les llamaba gobierno vasco. Con lo cual, es que está escrito, hay reuniones, hay encuentros, hay realidades históricas y luego está incluso el intento por el otro lado, porque podemos hablar de un padre de Larramendi, de los hermanos Garat, en el otro lado de los Pirineos, que hablaron de conceptualización de herramientas políticas. ¿Hasta qué punto, Juan Carlos, es absurdo? De unificación. Los hermanos Garat intentaron convencer a Napoleón de, oye, ya que vas a poner la frontera en el Ebro, que es algo que tú sabes bastante mejor que yo, el tema de que cuando los beamonteses le ganaron la tostada a los agramonteses, entró el duque de Alba y todo esto, en algún momento de aquellos tiempos le dijeron a alguien cercano a la corona, oye, ya que estamos aquí todos juntitos en la corona de España,
¿qué tal si los antiguos territorios navarros los rejuntamos bajo el mando nuestro? Claro, no es para hacer otra cosa, pero le dijeron no, mejor atomizaos, que ahí y algo parecido es lo que le sugirió los hermanos Garat, sobre todo Domingo, a Napoleón, bueno, ya que vas a meter todos los territorios vascos a nivel del imperio francés, ¿qué tal si los rejuntamos en una unidad política? Con lo cual la potencialidad siempre ha existido y la realidad también ha estado ahí, con lo cual es asombroso que tengan el papo de decir estas cosas en un punto así. Venga, vamos a soltarlo y que parezca que es una verdad absoluta. Niegan Euskal Herria, niegan una realidad de elementos comunes, pero cuando desmenuzas euskera, foralidad y muchos otros elementos que han sido una realidad sobre el terreno, le llames como le llames, son elementos que han vinculado a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Con lo cual, le llames como le llames, es algo que está de fondo. Sí, no. A ver, que eso es evidente. Quiero decir que por eso decía hace poco, no, por se mueve y sin embargo se mueve. Pero yo lo que te quería saltar esta absoluta, o sea, el que ha escrito este punto, decir, mira, vamos a ver, dice Sabino Arana, lo que dices, que parece que lo quieren más que nosotros. Sabino Arana, creador del nacionalismo vasco, nace en el siglo XIX. Y dice, y Euskal Herria es un invento del nacionalismo vasco. Y Euskal Herria, como bien sabes, ya aparece registrado allá por el siglo XVI, en el libro de Ausular. Entonces dices tú, ¿pero quién ha escrito esto? Por el amor de Dios. Un poco de cultura política y de histórica de tu país, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Que decir que si lo que has denigrado siempre ha sido el término de Euskadi, no el de Euskal Herria. En fin. Yo creo que ya poco más podemos decir del punto 6. Vámonos, ¿te parece al 7? Sí, que es eso, que uno puede entender que se te opongan políticamente. Pero, por favor, que no tiren de mentiras tan burdas. Pues sí, el punto número 7 habla del régimen fiscal de Navarra, algo que ahora está más de moda con el tema de Cataluña. Correcto. No es ningún privilegio, lo cual resulta curioso porque alguno desde Navarra ha dicho cierta relación con ciertos hoteles que creo que pues ha dicho que sí es un privilegio, lo cual esa persona debe ser un traidor, digo yo. Digo desde UPN, digo desde los de UPN tendrán que decir usted es un traidor. No digo que nosotros le digamos eso, digo que esta gente de UPN que está contradiciendo flagrantemente el punto número 7, ¿no? Diciendo que es un privilegio. Dice que es un derecho histórico reconocido por la propia Constitución española en esa disposición adicional negociada por el PNV, no por ellos, porque ellos no son Herrero de Miñón. Ellos son los que se desligaron de UCD para crear UPN. Con lo cual son un poquito separatistas, dicho sea de paso. Carácter paccionado, regulado a través de convenio económico con el Estado. Acuerdo Tejada-Baldosera, 1877, que tiene que ver con el concierto. Luego las relaciones en 1925, la relación con el ministro de Hacienda, Carlos del Castillo, que dijo que no era ningún privilegio el tema del concierto, que luego esa negociación 2 años después se fue para el convenio. Siempre ha habido ida y vuelta en las negociaciones, concierto, convenio, y ciertamente ahí están diciendo una soberana tontería, pero bueno, ahí la dice. Con el Estado tenemos hacienda propia, eso es cierto, una de las 5 haciendas que existen en España. Pero somos solidarios con el resto de España. Esto recuerdo habérselo escuchado a Yolanda Barcina en Intereconomía, diciéndoles a los de la mesa, no, Navarra es solidaria. Ya hace bastantes años tenía que batirse el cobre con sus presuntos amigos y compañeros de viaje político. Sí, porque tienen que explicar algo que es un poco difícil para la mentalidad de determinado centralismo. Pero bueno, el punto 7, sí, genérico. No, solidarios con el resto de España a través de una aportación económica. Es un derecho histórico reconocido por la Constitución española, que es así, de carácter paccionado, bueno, dentro un poco de lo que vemos, pero bueno, sí que tiene el carácter de paccionado. En este caso, porque tiene que llegar a un acuerdo en fin, teórico entre lo que es la Hacienda de Navarra y la Hacienda del Estado para este tipo de cosas, regulado a través del convenio. Tenemos hacienda propia
¿Somos solidarios con el resto del Estado? Sí, claro, a través del propio convenio, igual que es la comunidad autónoma, que tiene esos mecanismos para aportar al Fondo Interterritorial, evidentemente, y además nosotros aportamos a través de nuestra riqueza y contribución al PIB, que es y no a través de la población como es con la LOFCA, que sería si estuviésemos nosotros aportando a través por nuestra población en vez de por nuestro PIB. Sí, que precisamente... El punto 7, la verdad que poco puedo decir. Ahí sí, termina diciendo eso a través de la aportación económica que se corresponde con nuestra riqueza y contribución al PIB nacional. Y esto también resulta curioso porque la disposición del artículo 2 de la Constitución española habla de nacionalidades y regiones, con lo cual aquí podría hablar de nacionalidad o hablar de región si les gusta más a los de UPN, pero hablar de PIB nacional pero bueno, me parece, sí que dice una cosa que a mí me parece y no con el equivalente a nuestra población, que sería menor, lo cual recuerda el hecho de que el índice de imputación tanto en la CAP como en Navarra es inferior al peso actual del Producto Interior Bruto tanto de la CAP como de la comunidad foral, y mucho menos es el asunto de la población y el hecho de que existe una disposición adicional primera y segunda en la LOFCA, la primera respecto de la CAP y en la segunda respecto de la comunidad foral, y que fue objeto de una polémica en 1980 porque estaban establecidos esos mecanismos para incorporar a los dos territorios al ámbito del común, del régimen común, y que fueron los diputados del Partido Nazista Vasco en el Congreso los que en última instancia hicieron una presión fundamental para obligar a la existencia de esas dos disposiciones adicionales. Hablamos de 1980, de septiembre. Se finalizó la negociación del concierto en 1980 en diciembre, el último día de diciembre, con lo cual todavía las ventanas de todo estaba abierto. Y por tanto, había que hacer una presión política, y no vino como los fenómenos meteorológicos que decías antes, sino por un asunto político concreto de tratar de buscar un objetivo, y algunos buscaban precisamente eso de la restauración del hecho foral, precisamente en esa realidad de que la solidaridad deviene fundamentalmente de elementos que no se trasladan bien, como por ejemplo, el hecho de que se paga por las competencias no ejecutadas en la comunidad, con independencia de si se ejecutan en la comunidad o no. Por ejemplo, Navarra no está pagando unos impuestos para que luego el Estado devenga en un porcentaje para la alta velocidad, sino paga un porcentaje para que el Estado haga lo que le dé la gana, en donde le dé la gana, y dineros de Navarra han pagado la alta velocidad en Guadalajara, en Almería, en Barcelona, o aeropuertos que no van aviones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que de cara a desmontar, y aquí sí que me parece, yo creo que es de lo único, o de lo más salvable de este decálogo, de estos 8 puntos que pone aquí UPN, es explicarlo, porque me parece bien, yo lo he explicado, he procurado siempre explicarlo así, decirle, oye, es que nosotros no aportamos en función de población, porque claro, siempre dicen, es que las comunidades más ricas, digo, vale, pues si somos las comunidades más ricas, nosotros estamos aportando en función de nuestro PIB, no como tú, que aportas por población. ¿Qué te parece? Entonces ya dices tú, ahí va. Entonces ya hay desmontas parte del... Y luego lo otro es decir, oye, es que yo las competencias que tengo delegadas me las pago con mis ingresos, y las del Estado las pago a escote en función de este PIB, mi chico. Incluso la deuda del Estado. Si quiere, por el amor de Dios. Bueno. Y que efectivamente hay un elemento interesante, más allá del hecho de que no es porque seamos ricos, porque los vascos históricamente hemos sido más pobres que unas ratas. Y por eso la gente se nos iba, o bien a la mar, o bien a aventuras militares. La diáspora no sale porque sí, sale por eso y por otras cosas. Sí, exactamente. Se muere de hambre porque la intentan matar, sale esas cosas. Sí. Y que evidentemente resulta curioso que habitualmente se hace un ataque sistemático al concierto, pero habitualmente se suele olvidar a Navarra cuando se ataca marco general. No, últimamente somos unidad de destino universal, y menos mal. Sí, me refería históricamente hasta la llegada de un gobierno diferente de UPN. UPN no hizo nada por defender una realidad que es compartida a través del convenio y del concierto. Bueno, vamos con el punto 8, que es el más divertido de todos. Sí. Bueno, el 6 será muy divertido, pero es que Sí, el punto 8 habla de que la foralidad navarra es lo contrario al independentismo vasco y al nacionalismo. ¿Sigo o lo troceamos? Es que ole lo del tirón, pero este punto viene a reconocer lo que yo te decía de quién es
¿De quién es quién? ¿Y cuál es la estrategia de UPN de polarización? Es que esto... Esta estrategia de UPN de polarización es este punto. Es que esta estrategia ya estaba en 1932 en el Teatro Julián Gallar. Correcto. Eso de, ¿qué queréis? ¿Foralidad o autonomía? Como si no fuera lo mismo. Como si no fuera lo mismo. Léela. Navarra se forja en torno al pacto y convierte el mismo en ley. Los fueros exigiendo que se respeten. En ningún caso se sustentan en torno a conceptos en los que se apoyan los independentismos como la raza y la lengua. Se refiere al nacionalismo español, ¿verdad? Y a los independentistas españoles de 1808, seguramente, digo yo. En nuestra vía de integración... la integración, venga. Como, claro, ¿quiénes eran los europeístas en 1952? Yo creo que Irujo, Ajuraguerra, Lehendakari Aguirre, bueno, integración europea, ¿no? Mediante el pacto y el respeto a nuestra foralidad en la nación española. Hombre, yo creo que esta concepción de la foralidad como si fuera una vitrina y has conseguido de joven un trofeo y lo pones ahí y simplemente lo miras y lo enseñas a las visitas, eso no es la foralidad. La foralidad es la vajilla que vas usando todos los días y luego igual hay que lavarla para volver a seguir usándola. Es un concepto más del día a día, ¿no? Bueno, tenemos aquí el arbolito de Navidad, celebramos una vez al año y luego guardamos la caja y hasta el año que viene pues ya estamos aquí arreglados. Así es. Pues vamos a ver. ¿Cómo lo veo yo? La foralidad navarra es lo contrario al independentismo vasco y al nacionalismo. Digo, vamos a ver, por partes. Porque, ¿qué quiere decir? Si la foralidad o el fuero es contrario al concepto de soberanía de la izquierda abertzale, lo que ellos entienden independentismo vasco, estoy absolutamente de acuerdo. Porque evidentemente el fuero, entendido como lo entiendo yo, un constructo de abajo hacia arriba, solidario, etcétera, tiene muy poco que ver con ese derivado del soberanismo que hablábamos de la Revolución Francesa, de arriba hacia abajo, en el cual, bueno, pues la hegemonía acaba con las minorías, ¿de acuerdo? Con lo, efectivamente, el constructo que es político, jurídico vasco de toda la vida, cuando digo de toda la vida, que es sus raíces llegan hasta lo más hondo de nuestro país, es decir, ese concepto cuando elevan en el pavés a Íñigo Arista, que le elevan entre sus iguales y le dicen, oye, somos nosotros los que te hacemos rey, no eres rey por la gracia de Dios. Bueno, es una cosa que está absolutamente arraigada, esto de antes leyes que reyes, pues en este caso, ¿no? O sea, es decir, ese soberanismo basado en la hegemonía es todo lo contrario a lo que es el concepto de fuerismo que yo por lo menos defiendo. Así que en ese sentido sí que es cierto. Lo que no es cierto es que la foralidad es lo contrario al nacionalismo vasco, cuando el nacionalismo vasco es fuero. Es fuerismo. Es así. Entonces, yo creo que no hay más que leernos cuál es el lema del Partido Nacionalista Vasco. Dios y leyes viejas. Y que Dios no es el programa cristiano, y leyes viejas es el fuero, es nuestra autonomía, es nuestro derecho a darnos ley. Y que el programa del PNV a comienzos del siglo XX era la restauración foral plena, como se verifica en 1917, cuando el PNV obtiene la Diputación de Vizcaya y empieza a establecer una idea de un acuerdo mancomunado con las otras 3 diputaciones forales. Es que dice, los independentismos que se apoyan en la raza y la lengua. Pero alma de Dios, ¿quién se apoya en la raza y la lengua? Nadie. Pero claro, ¿qué es lo que hacen esta gente? Hombre, nadie no. Lo hizo España en el siglo XIX. Lo hizo España en el siglo XIX, pero desde luego nosotros no. Nuestro modus es el humanismo cristiano y la foralidad entendido como lo he dicho antes. ¿De acuerdo? Pero claro, estos cogían el concepto de raza que dijo Sabino Arana que tanto les gusta, y hay que decir un par de cosas con respecto al concepto de raza del siglo XIX y del siglo XX. Y que, que no es la raza, porque raza humana solo hay una. Sí. No se refiere a un señor negro, a un señor amarillo, un señor blanco, un señor de marrón, un señor de todos los colores. Que no, señor.
Raza era el concepto de pueblo, como concepto de pueblo, como concepto etnográfico. Y si nos queremos poner exquisitos con el concepto de raza, yo quiero decirles a todos estos señores que dicen racismo porque se empleaba ese término de raza, quiero decirles que quien establece el Día de la Raza, en 1900 me parece que era 18, es el rey Alfonso XIII en España, aprobado por el Congreso de los Diputados. Y tengo las actas por ahí, del Congreso de los Diputados. El Día de la Raza española, claro. Entonces, a ver si dejamos de decir estupideces con este tema, y nos documentamos un mínimo, solo un mínimo, no pido mucho más. Saber en qué cómo se llamaban, a qué se refería cuando se hablaba de raza a principios del siglo XX. ¿Qué es eso? El concepto etnográfico. No que era una raza superior a la otra o dejada a la otra. Porque si vamos a eso, me remito a la declaración del Día de la Raza de 1918, creo recordar, por parte del gobierno español. Perdón, por parte del rey español, aprobado en el Congreso español. Día de la Raza, 1918. Bastantes años después de la muerte de Sabino Arana, ya que tanto lo tienen en boca. ¿De acuerdo? Sí, que Sabino Arana fue antirracista, anticolonial. Sí, en la guerra de los Bóers se preocupó por los... ahora no me sale el pueblo, están los Sosa y estaban los zulúes. Sabino se preocupó por los zulúes, manifiestamente negros, entre los neerlandeses, africanos y los blanquitos británicos. Con lo cual, pero más allá de todo esto, hay muchas cosas que se dicen de Sabino Arana que son lo que usted ya sabe. Sí, claro. Y por tanto no hace falta explicarlo, simplemente hacer la referencia Sabino Arana y ya usted ya sabe, lo rellena con lo que es todo lo demás. Pero bueno, más allá de todo esto, el punto 8, más allá de todas estas barbaridades y estas diferencias conceptos, y que evidentemente es lo que he dicho yo al principio de la chapa, Juan Carlos. Esto es porque la estrategia de UPN desde el año 2015 es, por un lado está UPN y por otro lado está Euskal Herria Bildu. Es esa polarización que nos lleva a una falta de alternancia en el poder. Y que precisamente a eso... gobernar porque los otros no pueden gobernar. Sí, precisamente a eso voy. Porque ahí el cauce central, que somos otros partidos políticos o que estamos en otros partidos políticos o otros partidos políticos que existen, ante esa polaridad, ante esa falta de comerse el cauce central, somos los que nos quedamos fuera de juego. Sí, porque antes de ir a ese elemento que es bien interesante, debería de quedar claro que cuando nace la llamada izquierda abertzale, es en la época de la Guerra Fría, con un concepto de Guerra Fría, de elemento instrumental, de independencia, en tanto en cuanto se ha verificado, la historia está ahí para demostrarlo, que el hecho republicano en el exilio fue incapaz de tener una unidad. Hasta tal punto de que fue lo más fácil para las potencias angloamericanas y occidentales de, bueno, está Franco, es un dictador, sí, pero es que hay estabilidad, bueno, pues déjemelo usted como está, porque cualquier alternativa va a ser inestable y no sabemos lo que va a salir de ahí. Con lo cual, cerras los ojos, haces realpolitik y tiras para adelante. Que es básicamente lo que hicieron las potencias occidentales. ¿Qué hace la izquierda abertzale? Establecer la idea de una independencia, pero no porque crean en la independencia del país, sino porque creen que dado que no va a haber posibilidad de cambio político en el Estado español, construir un soviet en un territorio va a ser mucho más fácil hacerlo en una Euskadi independiente que hacerlo en una España republicana, que no está ni se le espera. Por tanto, es una independencia instrumental en un esquema de Guerra Fría subordinado a Moscú. Entonces, esta parte desaparece para establecer luego la idea de que no son marxistas, no son leninistas, no son Guerra Fría, porque el muro cae, y establecen luego retroactivamente la idea de que son independentistas. Y ponen el acento de izquierda independentista o izquierda abertzale. Por tanto, ciertamente, esto les viene fantástico a los de UPN, porque confrontar con esta gente que son hipócritas y que realmente no quieren la independencia, sino que quieren un establecimiento de un marco como podemos tener ahora en Cuba, en Venezuela, con el Partido Comunista de Cuba llegar a un acuerdo estratégico firmado recientemente, o con Corea del Norte, en este esquema de dictaduras o democracias, que es el mundo en el que vivimos y vamos a vivir, pues evidentemente les viene muy bien porque es muy fácil para el discurso
aunque luego la sociedad pueda ir por otros derroteros, que es donde deberíamos ir para tratar de obviar este esquema general que tratan de imponernos y poner encima de la mesa el cauce central, la foralidad, el autogobierno y todos los elementos que seguro que vas a comentar con mucha más claridad que yo. Dame un segundico, sí. Dame. Sí, claro. Bueno, pues ciertamente el experto es él y por lo tanto vamos a esperar para continuar con el desarrollo de esta charla tan sabrosona y detallada, en el deseo de que esté siendo clara para todos nosotros y que a los que hayáis llegado hasta aquí, pues por supuesto agradeceros todos los hechos y que, dado que no es en directo, todos los que tengáis alguna duda, comentario, como siempre, podéis dejarlo en el cajón de comentarios y lo comentaremos posteriormente. Incluso si hay un número importante de comentarios, pues podemos hacer un nuevo conversatorio con nuestro actual contendiente o con otra persona para profundizar en según qué aspectos relacionados con la historia, la situación política o el desarrollo institucional de la comunidad foral de Navarra, con estos puntos o con otros que podamos visualizar en la actualidad política siempre tan vibrante y tan accesible, ahora que tenemos posibilidad de internet, una herramienta que en otros tiempos no se disponía. Disculpa. Ningún problema. Sí, pequeña urgencia. Ya está arreglada. Gatuna. Bueno, a ver. Sí, bueno. Es esta dicotomía, esa alternancia, porque al fin y al cabo nos lleva a dos posiciones polarizadas que se excluyen entre sí y que nos lleva a la falta de alternancia. Es decir, es un modelo que los he definido. O sea, el modelo, por ejemplo, de Venezuela. Tenemos una dictadura, bueno, no sé cómo llamarlo, lo de Maduro, y por otro lado, tampoco te creas tú que son unos demócratas de la Virgen los que están en el otro lado, con lo cual estamos en un escenario terrorífico. Terrorífico, además, que puede acabar en un enfrentamiento entre unos que parece ser que no quieren aceptar su derrota electoral y lo visten como lo visten. Pero bueno, tampoco, o sea, aquí hablo y me guío. A mí me gusta guiarme siempre, o me gusta utilizar también argumentos de los que son de los adversarios, y no tienes más que ver que cuando tienes a un tal Gustavo Petro o a un señor AMLO, el de México, o el propio Boric, o incluso el propio Lula da Silva cuestionando, o incluso el uruguayo, Mújica, cuestionando la limpieza de unas elecciones. Ostras, ya es que ahí... Pero bueno, más allá de hablar de Venezuela, yendo un poco a lo que estábamos hablando de la polaridad, con la bipolaridad, y ahí es ese error que ya anunciaba, que yo lo considero error, vaya. Si quieres distanciarte de algo, pues claro, al fin y al cabo, tú estás jugando el papel de soy la derecha española en Navarra y yo me enfrento a la izquierda berchale comunista, marxista, leninista, y probablemente no, y todo esto es verdad, pero bueno, ¿pero a dónde lleva todo eso? ¿A dónde nos lleva todo eso? A que, señores de UPN, siempre hay, como decían en la Guerra de las Galaxias, siempre hay un pez más grande. Pues es que en este caso siempre va a haber alguien más español que tú, y va a ser el Partido Popular. Sí, eso se vio en las europeas. Lo que no se está dando cuenta UPN, que con esta estrategia lo que está haciendo es a largo plazo abrir las puertas al Partido Popular a su propia base. Eso se vio en las europeas. Y se vio en las europeas, pero también se vio en las últimas generales, el 23 de J del año pasado, que el Partido Popular quedó por encima de UPN a nivel de Congreso. Entonces ya son varias zarpadicas que le van dando. Y de momento la derecha española, mediática, no ha sacado el colmillo y ha ido a decir, oye, se acabó. Yo creo que a nivel de Partido Popular me parece que sí. Y desde luego, si hubiese una repetición electoral de las generales, o sea, si hubiese una convocatoria, un acto electoral de las generales, aquí vamos a sufrir mucho todos. Y UPN, el que más, porque claro, en un escenario de esas características, aquí igual UPN no repite con diputado porque se lo lleva todo el Partido Popular, porque iríamos otra vez a un escenario ya polarizado pero a nivel español,
porque ahí sí, ahí están en la bronca perpetua polarizada y cada vez más. Que eso es un ejemplo que nosotros tendríamos que salir como, tendríamos que escapar de ese tipo de modelo de polaridad. Pero esto es lo que hay. Todo lo que hay. Entonces, yo creo que esta estrategia, que la llevan diciendo desde el 15, es absolutamente errónea. Y encima siguen utilizando los mismos mantras para no darte cuenta que realmente te quedan muy pocos posibles aliados, porque si tú consideras que el Partido Popular es un aliado, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Porque al final el Partido Popular te va a hacer lo que va a hacer. Y ahí es que hay muy pocos aliados. Se pueden contar con los aliados de una mano y sin embargo no hace más que escupir a uno de ellos. Y que ciertamente uno puede visualizar y teóricamente, otra cosa es que no sea práctico o que no sea viable en la realidad, que hay elementos como la foralidad. Si piensa en la foralidad en términos de lo que alguien del PP en Génova 13 establece como es la foralidad, pues creo que se equivocan de aliado. Que si piensan que eliminando el euskera entonces dan la posibilidad de convertirse ellos en adalides, olvidan de que en Galicia las recientes elecciones gallegas donde el PP ha obtenido mejores resultados ha sido en la zona galegofalante y BNG ha obtenido mejores resultados en Vigo, que es donde fue Ayuso a dar mítines electorales, porque es donde le dieron el papel. Por tanto, el cauce central debería de ser defensa de euskera, defensa de la foralidad, defensa incluso de las merindades, que parece que están olvidadas, lo cual evidentemente seguramente pensaría en, bueno, cuento 1, 2, 3, 4, 5, pero me salían 6, ¿dónde está la sexta merindad? El juego de las sillas, a ver dónde está. Con lo cual igual tendrían algunos problemas para explicarse por qué esa merindad está al otro lado de la frontera. Y bueno, estas cosas tan bonitas que a veces uno se mete en jardines porque en teoría está obviando lo principal y se mete en otros en donde meterle mano desde Madrid está bien, pero hacer cosas en común con los de Bilbao, pues eso ya es imperialismo de estos malvados vascos, y encima con la careta, aunque la tengan olvidada, de Sabino Arana. Todos son Sabino Arana, los que venimos de la Comunidad Autónoma Vasca, y todo resuelto. Pero en principio tienes un aire, Juan Carlos. Vale, gracias. Pero sí, hay que salir de esa dicotomía. Y son ellos los que tendrían que salir de ella, porque no les conviene. Yo creo que no. Nosotros también tenemos que hacer nuestras reflexiones. Pero bueno, sí. Todo el mundo las tiene que hacer. Aquí todo el mundo tiene que hacer reflexiones ante el mundo que cambia y que tenemos por delante, eso es evidente. Y evidentemente, como te he dicho antes, el nacionalismo vasco tiene que hacer una profunda reflexión, sobre todo de cómo está ahora en el conjunto del país, cómo está visto, cómo está dejar de estar visto, cómo no sé cuántos, cuál es la herramienta, cuál está. Tiene que hacer profunda reflexión. Y ya está, y no es nada malo, ni nada bueno, ni nada tal, es lo que hay que hacer y ya está. Sí, sobre todo porque hay uno así. Al que le toque hacer. Sí, claro. Yo ya la mía ya la hice. Y mi reflexión claro. Hombre, yo ya. Mi reflexión yo ya la pasé recientemente, a quien la podía reflexionar. Y yo por ese lado también estoy, digamos que satisfecho por haber aportado hasta el límite que uno puede hacerlo, pero si la idea es que tengamos la hegemonía política y cultural del país como se hizo teóricamente en el marco de la transición y en otros momentos con un partido centenario, pues evidentemente hay que desmenuzar eso luego en piezas pequeñitas de acciones concretas para tratar de hacerlo. Lo mismo que el propio Sabino Arana en 1902 llegó a un acuerdo de alguien que no era del PNV, porque sabía que la fuerza de entonces del PNV era la que era, para tratar con esa persona un programa más o menos aceptable y votable para las personas del PNV y tratar de acceder de esa manera al Congreso de los Diputados en aquel momento. ¿Eso era pragmatismo? Sí, Sabino Arana también era esta persona, y por lo tanto ahí tenemos un asunto bien interesante en el propio elemento de la figura de Sabino Arana, dándonos una lección respecto de que hay que hacer las cosas como se puede y donde se puede, pero evidentemente con la evolución de las cosas tratando de cambiar la sociedad, porque algunos piensan que podemos hacer unas lecturas en frío y bonitas, hacer acompañamiento de la sociedad, pero si estamos en política no es para hacer conllevancia de la sociedad, sino buscar un horizonte 2040-2050 con una navarra imaginada de a dónde queremos llegarla y de aquí a entonces tratar de
alinear todos los elementos para que se parezca. Evidentemente no va a ser exactamente el dibujo que tengamos. La sociedad no va a hacerlo así, porque eso sería dirigismo y tendríamos prácticamente que establecer una dictadura. Pero si se puede acercar lo máximo a ese sueño de 2040, 2050, pues entonces podremos decir en aquel momento, los que estén, igual algunos no llegamos, pero los que estén, bueno, el camino ha valido la pena. Hombre, lo que está claro, fíjate, yo suelo poner mucho en nuestro lema, ¿no? Que parece que es un lema decimonónico que no sirve para nada y tal, y sin embargo tiene dos cuestiones o dos elementos que yo considero que son plena adaptabilidad a los tiempos en función de lo que esté y son de plena actualidad. Claro, cuando estamos hablando de justicia social, que así lo entiendo yo, esa J de Jaun Goicoa, claro, estamos hablando del humanismo cristiano, estamos hablando de esa justicia social, de hacer una estructura de sociedad donde no dejemos atrás al que tiene menos o al que está más débil y tengamos una sociedad cohesionada. Dime tú si eso es un concepto del decimonónico que nos tengamos, si hasta ahora, y ya lo he escuchado esta mañana y no daba crédito. estaba el tío diciendo que también era un gobierno que iba desde la socialdemocracia al humanismo cristiano, poniendo en valor el humanismo cristiano. Joder, madre mía. Y no estamos hablando de doctrina de la Iglesia, estamos hablando de humanismo cristiano, que es justicia. Sí, porque a fin de cuentas esa herencia de Rerum Novarum que coge la familia Aguirre en Chocolate Chovil es esa que construye la etapa del estado de bienestar entre la socialdemocracia y la democracia cristiana en los 30 gloriosos 1945-1975. Realmente Juan Carlos, el fundador, es el que hemos hablado, Sabino, pero realmente lo que es el corpus ideológico está en Aguirre, está en Irujo, en los años 30 y pico, con lo que estás diciendo. Y que me digan a mí que eso no es moderno. O el concepto de libertad, de querer dirigirse, de querer construir una sociedad de abajo hacia arriba. Y ya que dijiste, y que ciertamente, ya que dijiste este concepto ligado al tema de los catalanes, ¿quién ayudó al hijo de Companys en las instalaciones que tenía en el Estado francés? Los vascos, con su infraestructura de acompañamiento social al exilio, fue el que, dado que los catalanes en aquel momento, el gobierno de la Generalitat no tenía medios, fue solidariamente el gobierno vasco el que se encargó del hijo de Lluís Companys, el presidente de la Generalitat, cuando hubo que salir del exilio en enero del año 1939. Uh-huh. Pues eso, bueno. Joder. Pues esto es un poco lo que... Hasta ahí llegan los 8 punticos, pero ya nos ha dado para un ratico de conversación. Sí, y que evidentemente ellos no se deben de quedar en el pasado, deben de hacer una reflexión importante, de saber en qué punto están, tratar de superar esos elementos atávicos que vienen de cuando se produjo ese cambio de pensamiento, hace ya más o menos un siglo, con aquellos, ahora no me saldrán los nombres, de aquellos periodistas que estaban en 1920-21 en diarios en Navarra y que vieron no solamente que había cambiado la estructura demográfica, que hasta cierto punto Navarra fue la primacía en personas, pero lo basculó hacia Vizcaya y el entorno de la margen izquierda, Bilbao. Luego vieron como el tema económico, con las empresas que empezaban a surgir en la zona de la Ría del Nervión, pero es que no solamente vieron eso, sino también cuando empezaron a ver que no solamente era una anécdota del cristianismo, el tema de Sabino Arana, sino además empezaban a controlar poder en el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Vizcaya, en 1917, y que tenían una concepción que no iba a ser transaccionada como la que tenían ellos respecto de, bueno, vamos a tener un poder por aquí, pero groucho marxista, de estos son mis principios, pero si hace falta cambio y tengo estos otros. No, el PNV tenía unas ideas y las iba cumpliendo, ampliando la hegemonía, y ahí es cuando les salió cierta urticaria y dijeron, ay, estos gelchales son algo distinto, porque son bastante honestos y transparentes y hacen lo que dicen y dicen lo que hacen, y por lo tanto ahí fue un cierto extrañamiento entre Vizcaya,
Bilbao y Navarra, y un siglo después yo creo que tendrían que abandonar esto que creo que se trasluce en estos puntos, eso de hay que criticar a Ayuso pero mirando a Bilbao. Pues creo que sería bueno para la propia Navarra y para ellos mismos el tratar de avanzar y de una vez meterse en el siglo XXI. Por otro lado, y también tenemos que ser capaces de adaptarnos, sobre todo también viendo un poco el camino que está llevando el adversario, en este caso la izquierda adversaria, porque ya he tenido algún que otro, vamos a decir, roce o encontronazo con respecto a esa, con los nuestros, o con gente que es cercana, bueno, pues tildando con cierto desprecio la historia de Navarra cuando es un error hacerlo, porque aún nos puede separar más y además cuando es un tractor, es un movimiento tractor. Como digo yo, para aprender, no para enfrentarnos. Sí, buscan enfrentarnos, por ejemplo, introduciendo la bandera de Navarra en la comunidad autónoma. Y a eso mi respuesta sería, ¿quieres introducir la bandera de Navarra en la comunidad autónoma vasca? Pero me vas a hacer algo antes. Me la vas a llevar a Suances, a Comillas, me la vas a llevar a Soria, me la vas a llevar también a la Bureba, me la vas a llevar también a Burdeos, a todos los territorios que en algún momento fueron parte del Reino de Navarra, incluso Jaca, y después de haber tenido éxito allí, me vienes a la Comunidad Autónoma Vasca y me traes la bandera de Navarra. Igual el camino no es ese, pero bueno. No, pero me refiero a toda esta gente que utiliza la bandera de Navarra para enfrentar, lo mismo que utilizan la Icurriña en Navarra para enfrentar, y que evidentemente el camino no es ese. No. Pero lo hacen electoralmente porque saben que en el otro lado UPN les va a recoger, como en el frontón, la corta y la larga, y van a hacer el juego los unos con los otros. Bueno, lo que tenemos que ser, entiendo la reflexión que, así como reflexión final, si te parece, Juan Carlos, sí. Tenemos que fijarnos en aquellas cuestiones que creo que pueden ser más relevantes, como es ese concepto de justicia social, ese concepto de libertad, y a partir de ahí ir construyendo, y luego sobre los conceptos, cómo vayamos a definir al país, con qué nombres o con qué símbolos o con tal. Yo siempre he sido partidario de lo que decidan. No nos tiene que influir la historia, a pesar de que cada uno pueda tener sus símbolos o sus nombres importantes, sino fijarnos en esa importancia de la estructura, de cómo tiene que ser el país o cómo tiene que dejar de ser el país. Y a partir de ahí que vaya la cosa fluyendo, pero no haciendo una tabula rasa ahora mismo la situación, porque muchas veces se hacen discursos en el aire sobre cuestiones en las cuales, vamos a ver, ahora tenemos lo que no teníamos hace 40 años, lo que pasa es que está en una situación que requiere, no sé si yo, un paso por la ITV o un paso por el taller y el montaje y el desmontaje del motor para ser más eficientes, porque a veces creo que se nos olvida para qué hemos nacido, para qué ha nacido la herramienta en estas cuestiones. Entonces yo, ahí en ese aspecto, pues hay que hacer ese análisis de cómo estamos en cada sitio y decir, oye, y para remediar esto, ¿cuáles son las mejores fórmulas, ¿no? o cuáles pueden ser las mejores herramientas, o cuáles pueden ser cómo podemos adaptar la herramienta. Y eso es fundamental, porque si no vamos a tener una herramienta desactualizada que al final se quede absolutamente obsoleta. Y ese es mi mayor miedo. Y acompañando a eso... Cierto, y más allá de lo que decías, digo un poco... el discurso que tú cuando sacas el discurso histórico y lo utilizas como el discurso de confrontación, hay que tener mucho cuidado con ello, porque puede que tenga éxito. Sí. Si tiene éxito, y tú ten en cuenta que hay unos elementos que son claves en la historia de Navarra, y es que es verdad, es que Navarra fue conquistada por España hace 500 años. Y frente a eso, que tenemos un montón de historias, sabes bien, porque he escrito sobre esto bastante, se puede hacer y se hacen unos relatos épicos que pueden tener, y eso a mi juicio puede ser un relato ganador, que puede ser muy perjudicial, porque la principal persona con la que, por ejemplo en Navarra, si llevas este discurso, probablemente el primero que te vayas a enfrentar sea un propio navarro, y etcétera. Entonces, ojo con discursos que pueden ser ganadores, ojo con despreciar la historia de Navarra desde una soberbia que no nos vendría nada bien como pueblo,
y tenemos que ser muy inteligentes a la hora de adaptarnos. No sé si me explico. Sí. Juan Carlos. Y va a añadir que la esperanza hay que ponerla encima también, y que hay un caso en el siglo XX respecto de divisiones, derrotas, como es Alemania. Alemania fue derrotada, troceada, en una Alemania que no existía, como era la de Poznan, Silesia y Prusia, que quedó troceada para otros países, la República Democrática Alemana, la República Federal, durante muchos años ahí troceada, la capital que no podía estar en Berlín fue a Bonn, y aún así no había ningún problema en hacer el sinónimo de que Alemania era la República Federal, con lo cual la cosa evoluciona de alguna manera, la sociedad más o menos se va adaptando. Eso sí, también tiene el riesgo de que elementos de votación a día de hoy, en el que Alternativa por Alemania sí es votada por gente de la República Democrática Alemana, dejando un pozo bastante curioso de décadas, porque la gente vive. La gente vive y no puedes ordenar su vida de tal manera que, bueno, ahora sacamos el instrumento de los Men in Black y todo esto de hace 40 años, flasheado, ha desaparecido y reseteamos y empezamos de nuevo. No, hay que arar con los bueyes que tenemos, pero sí con esperanza, ilusión y construir una alternativa central y centrada en base a los miembros que has comentado. Y eso sería positivo y sería una opción, no sé si ganadora, pero sí buena para el país y para sus gentes, porque quizá como cierre, pues recordar los infanzones dobanos diciendo patria libre, pero de gente libre. Correcto. Pues ciertamente es que ricasco por haber estado por aquí. Sí. Y siempre que no haya exclusividad, contratos por ahí por otro lado, pues igual volveremos. Igual volveremos, a ver si hay suerte y pronto. Venga, Juan Carlos.